Vamos a buscar San Mateo capítulo 11, verso 25. San Mateo capítulo 11, verso 25 al 30. San Mateo capítulo 11, verso 25 al 30. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy vamos a meditar un poco sobre este texto para mejorar, ¿verdad?, nuestra vida cristiana y para entender también la voluntad de Dios. Según este entendimiento de la Biblia, también nosotros vamos a aplicar, ¿verdad?, y practicar en medio de nuestra vida nueva. Así queremos, ¿verdad?, ser hacedores, no solamente oidores, escuchando. Sí es bueno escuchar y repasar, ¿verdad?, y meditar, pero cómo estamos mejorando en nuestra vida, cómo estamos cambiando, ¿verdad?, la vida. Sí, se llama fruto del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a aprender, como siempre, sobre la voluntad de Dios. Primero, sí, siempre vamos a confirmar de nuevo nuestra salvación, ¿sí? Según la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia siempre nos hace entender cómo Dios nos salva. Así era voluntad de Dios, era, ¿verdad? La voluntad de Dios. Entonces vamos a aprender esto. Ya somos salvos, somos hijos de Dios. Entonces vamos a seguir adelante creciendo en la fe y en la obra del Señor Jesucristo. La obra del Señor, ¿verdad?, se refiere al trabajo del Señor. O sea, un salvo tiene que trabajar, ¿sí o no? Tiene que llevar buen fruto según la voluntad de Dios, en la obra del Señor. Nosotros, sí, aquí estamos trabajando como en ese mundo, ¿verdad? Duro, hasta muy de la noche a veces, muy cansado, ¿verdad? Trabajando en este mundo. Pero no solamente trabajando y trabajando en ese mundo, sino para trabajar también en la obra del Señor. Entonces, sí, vamos a aprender según este texto. Aquí dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Primero vamos a ver sobre este verso. Dios revela, ¿verdad? Dios quiere revelar las cosas suyas, ¿verdad?, divina y celestial. ¿A quién? Aquí dice a los niños. No está hablando, ¿verdad?, los niños del mundo.
sino los niños del Señor Dios. También es diferente. Según este verso, a todos los niños van a ir al cielo. Es curioso también. Primero vamos a pensar, ¿verdad? Con esta salvación. Sí, un niño siempre tiene un corazón simple y limpio, ¿verdad? No como un hombre adulto, un niño, como un bebé. Tiene un corazón limpio y puro. Y también tiene un corazón obediente. Entonces, pensando, ¿verdad? Un hombre que está obediente y limpio, según su manera, puede ir al cielo. No, no está hablando esto, ¿verdad? Como un niño puede recibir una revelación de Dios y entender. Y recibir también el Espíritu Santo, nacer de nuevo como hijo de Dios, siendo, ¿verdad? Puro, limpio, como un niño, pero también tiene que nacer de nuevo. Por eso, hablando como este niño, habla también sobre renacimiento. Nosotros nacimos una vez como niño, es cierto, de la carne, ¿verdad? De vientre de nuestra madre, es cierto, pero cada uno tiene que nacer de nuevo como niño de Dios, como hijo de Dios. Aquí está hablando esto. No está hablando, ¿verdad?, de la carne. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cada uno tiene que nacer de nuevo como niño de Dios, del reino de Dios. Por eso, este niño se refiere a los renacidos, a los salvos. Por eso, los que han sido salvos, los que han renacido, que tiene también el Espíritu Santo, ¿verdad? Son niños del Señor Dios. ¿Cómo fueron renacidos? Según el poder de Dios. Primero tiene que escuchar la palabra, ¿verdad? Del Evangelio. No cualquier palabra, sino la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Sí, y recibir también el poder de Dios y el Espíritu Santo. Por eso la salvación no viene, ¿verdad? Solamente en la palabra, sino en poder, en, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como una plena certeza tan grande. Por medio de conocimiento de la cabeza, uno puede hablar algo, ¿sí? Del Evangelio, pero sí, recibió el poder de Dios que vence todas las cosas. Este poder de Dios nos hace también, ¿verdad? Vencer contra el mundo y contra el pecado. El Espíritu Santo nos hace entender también todas las cosas, no solamente, ¿verdad? Con la cabeza, aquí, en nuestro corazón, en medio de nuestra vida, debemos recibir también este poder de Dios y el Espíritu Santo. Diferente, es diferente. Aquí podemos llegar, ¿verdad? Según nuestra voluntad, pero podemos decir que, Señor, el Espíritu Santo nos guió, ¿verdad? Hasta aquí. Es diferente. Uno, según su voluntad, según su fuerza, esfuerzo, puede llegar hasta aquí. Bienvenidos. Pero venir, o sea, ser enviado por Dios, ser, ¿verdad? Entendido por el Espíritu Santo, es diferente. Por eso, hablando, este niño, ¿verdad? Como sobre este niño, ¿cómo suena? Recibir la vida de Dios. Esto es trabajo de Dios.
no de nosotros. Por eso, aquí en el mundo, todos los niños pueden ir al cielo o no. La Biblia no dice exactamente. Y este verso nos parece que está hablando que los niños así podrían, como niños podrían entrar al reino de Dios. Pero en la Biblia también, muchos versos, ¿verdad? Habla diferente. No estamos seguros cómo será. Pero nosotros, como salvo, justo y renacido, vamos a entender esta manera de Dios, cómo Dios nos salva. Busquemos San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, verso 15. San Lucas capítulo 18, verso 15 dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le prendieron, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no naciere de nuevo del agua y del espíritu, ¿verdad? No puede entrar al reino de Dios. Ya, Jesucristo habla directamente. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí también habla, ¿verdad? El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nos habla directamente. Entonces, aquí podemos ver también la voluntad de Dios. ¿Cómo? Como Dios salva a los pecadores, a los que viven en ese mundo. El que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Así, hermanos, vamos a recibir también, ¿verdad? Como un niño el reino de Dios. Según letra, ¿verdad? Original. eh, Aquí este niño se refiere al bebé de pecho, no como un niño de 5 o 6 años. Aquí se refiere a un niño de, ¿verdad? Como un bebé de pecho, como recién nacido, un bebé. Entonces este niño depende totalmente de su madre y padre. Para este bebé no hay otra opción, ¿verdad? Así uno tiene que nacer de nuevo de Dios y defendiendo siempre 100% de quién, de Dios. Esto es un salvo, una vida de salvo, un salvo. Así Dios, ¿verdad? Nos ha dado esta vida. Un niño, un bebé ya tiene la vida, ¿verdad? De los padres. Mamá compartió su vida con su bebé. Así los padres aman mucho a sus niños. Aquí suena, ¿verdad? Niños, pero de verdad está hablando de niños de cada uno. También podemos pensar así, a mi niño. Soy niño de un padre y madre. Y también tengo un niño, mis hijos. Entonces, hablando niño, ¿verdad? Está hablando sobre hijos, los hijos de Dios. Así, mamá y papá, ¿verdad? Compartió la vida con sus niños. Así está conectado. Fuerte, muy fuerte. Si nosotros tenemos familia, papá y mamá,
¿sí? Carnalmente y físicamente, pero espiritualmente también tenemos padre y madre y familia espiritual. Es diferente también. Así tenemos dos vidas, vida de la carne y vida del espíritu. Por eso uno tiene que recibir la vida de Dios, la vida de Dios. Cada uno ya tiene la vida de sus padres. Así engendró, ¿verdad? Mamá y papá. Nosotros así recibimos la vida del Señor Dios y somos hijos de Él. Esto es trabajo de Dios, no de nosotros. Por eso uno, siendo, haciendo qué cosa puede recibir esta vida. No, solamente por la palabra, por la palabra. Esta palabra así tiene mucho poder, ¿verdad? Se llama el verbo de vida, que nos da la vida. La palabra de vida que nos da la vida. Así Dios nos da. Por eso San Juan capítulo 1 verso 12 dice, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? San Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, una potestad de ser hecho hijo de Dios. Esta potestad, ¿cómo viene? Por la palabra, no por milagro. Por eso el siguiente verso 13 dice, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es el trabajo de Dios. Entonces, ¿quién aquí entre nosotros, quién puede dirigir este trabajo de Dios? Nadie, solo Dios, por medio de la palabra. Por eso solamente aquí estamos esperando la palabra. Por eso una iglesia que no predica la palabra verdadera no es la iglesia. Ahí no hay esperanza. ¿Cómo puede recibir? Por eso cada vez nosotros vamos a poner mucha atención en la palabra. ¿Sí? Cada uno así tiene que renacer, nacer de nuevo por la palabra. Esto es recibir la vida de Dios. Entonces, ¿haciendo qué cosa yo puedo recibir la vida de Dios? No por la obra, solamente por el oír con fe. Así viene la palabra en nuestro corazón, una palabra de vida. Se llama el verbo de vida. Así que Dios nos da la vida nueva. Cada uno así tiene que pensar, ¿verdad? Yo no soy nada. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Solamente como un bebé, ¿verdad? Recién nacido. Este bebé, ¿qué puede hacer? Nada. Depende totalmente de sus padres. Depende. Nosotros defendemos así totalmente de Dios, esperando ayuda de Dios, esperando una guía de Dios. San Juan 6, capítulo 6, verso 63 dice también, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne para nada aprovecha. Por eso, aquí la Biblia, lo que dice la Biblia está hablando sobre de espíritu y de espíritu. ¿Verdad?
Primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de la carne y del mundo os serán añadidas. Así vamos a buscar solamente de Dios, las cosas de Dios, espirituales, ¿verdad? Divinas. Así viene la salvación de espíritu como regalo de Dios, no según nuestra obra, no según, ¿verdad? Nuestra vida limpia, sino según la voluntad de Dios. Por eso, sí, ese niño, ¿verdad? Tiene un corazón humilde. El que tiene un corazón alto, orgulloso, no es niño. Aquí algunos se siente, ¿verdad? Como adulto, grande y alto, no es digno. Cada uno tiene que pensar como un niño, ¿verdad? Como un bebé, dependiendo, ¿verdad? Totalmente de la madre. Yo no soy nada. Así, uno, ¿verdad? Obediente, humilde, puede recibir la gracia. Así, este texto nos explica nosotros que debemos, ¿verdad? Nosotros así preparar ese corazón como un niño, como un bebé. Es bueno, esperando, ¿verdad? Ayuda de Dios. Nosotros como un bebé, ¿qué potestad? ¿Como qué poder tiene? Este bebé no tiene nada, solamente espera y espera, ¿verdad? El amor de su padre y madre, solamente. No tiene poder. Entonces, un bebé haciendo qué cosa puede ser salvo. Así dice la Biblia. Un bebé haciendo. ¿Qué puede hacer este bebé? Nada. Y después de la salvación, nosotros recibiendo esta vida del Señor Dios, por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación, ya ahora vamos a vivir como un niño de Dios. ¿Cómo se llama esto, verdad? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Así vamos a esperar ayuda de Dios como un bebé, no mirando al mundo, ni a nuestra voluntad, no buscando, ¿verdad? A nuestra voluntad, ni nuestro deseo, puramente esperando, ¿verdad? Ese bebé, como este bebé que espera solamente su mamá, su familia, porque ese bebé no puede hacer nada. No conviene, ¿verdad? A este bebé una palabra fea. No conviene a este bebé una avaricia, adulterio, robo. No, no conviene, ¿verdad? No le queda bien. Entonces, un salvo así tiene que vivir puramente como un bebé. Esto es la voluntad de Dios. Busquemos segunda de Pedro, no, primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí habla sobre la salvación, pero sí, esto es la salvación de nuestra vida. Después de la salvación de espíritu, nosotros debemos cumplir
la salvación de la vida, o sea, vivir como hijo digno de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Desechando todas estas cosas malas, malicia, todo engaño. No, como no conviene, ¿verdad? A los salvos esta palabra engañosa. No, no nos como queda bien, ¿verdad? Esto. Y aquí dice envidia, hipocresía. No conviene a los salvos estas palabras. Pensando, ¿verdad? Como un bebé recién nacido. Aquí dice recién nacido. ¿Qué tiene ese bebé? Nada. Solamente un deseo, ¿verdad? Grande. Esperando ese amor de su madre. Sí, esto es la vida de los salvos, como un bebé de pecho de la madre. Así, hermanos, vamos a esperar y esperar como un bebé que espera, ¿verdad? Su madre, su padre. Así nosotros vamos a esperar la venida del Señor, deseando, ¿verdad? Mucho la venida del Señor, desechando estas cosas malas del mundo y de la carne, manteniéndonos bien como puramente, ¿verdad? Como un bebé recién nacido. Desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Hermanos, vamos a desear así la palabra como la leche espiritual, ¿verdad? Para este niño de Dios, como un niño que espera el pecho de su madre. Así vamos a esperar la comunión con los hermanos. Sí, así vamos a amar y buscar la iglesia como la madre espiritual. Un salvo, ya después de la salvación, como dice aquí, ¿verdad? Tiene que crecer tomando esta leche espiritual no adulterada. Hay que crecer y crecer. ¿En dónde? Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Em, sí, un niño, ¿verdad? Tiene que crecer. Ya pasó 1 año y 2 años, 3 años, pero no se levanta. Postado, llora, llora, llora. No se levanta, no se sienta. Entonces, mucha preocupación, ¿verdad? La familia. ¿Por qué este bebé, mi hijo, por qué no crece? ¿Por qué no quiere sentarse, levantarse? Postado y llora y llora. Es problema también, pero si nosotros como ese bebé recién nacido, deseando mucho esta leche espiritual no adulterada, si vamos a crecer aquí en la iglesia, que es como la madre espiritual. Hay un dicho en Corea, no sé, aquí también dice así: el padre me engendra y el madre me cría. Escuchaba, el padre me engendra y la madre me cría. ¿Me explico? Entonces, Padre Dios me engendró, me dio la vida. Entonces, ¿quién lo cría? La iglesia. Por eso, la iglesia como madre. Suena como madre. Así Dios nos permitió la iglesia. Mamá cría, ¿verdad? Su bebé desde el vientre de su madre. Vientre de su, ¿verdad? De la madre ya este bebé se crece. Se cumple casi como 10 meses y sale, ¿verdad? Llorando. Es cierto. Entonces, mamá cría, ¿verdad?
desde su vientre, ¿sí o no? Pero papá engendró en la vientre de su mujer y madre lo cría. Así la iglesia como madre espiritual nos cuida y nos cría. Por eso aquí, hermanos, vamos a permanecer aquí como un bebé, igualmente, recién nacido. Un salvo, recién, ¿verdad? Renacido, sí o sí, tiene que permanecer así en la iglesia, en pecho de madre. Si no, va a perder, ¿verdad? La vida. O sea, no para decir que podría perder la salvación, sino podría perder su vida nueva. ¿De qué aprovechará su vida nueva? Siendo salvo, no permanece en su hogar espiritual. ¿Qué puede hacer? La Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer, nada. Entonces, yo no quiero separarme del Señor ni de Dios. Yo estoy con Dios, pero no viene a la comunión, no llega a la iglesia, está separado del Señor. Por eso, la iglesia es como mi madre espiritual. Yo tengo que permanecer ahí como un niño, ya como un bebé recién nacido, deseando mucho esta leche espiritual no adulterada. No hace falta mezclar, ¿verdad? La palabra de otra iglesia en nuestra. No, se convierte en otro. Es suficiente. Nosotros tenemos las palabras de nuestra iglesia. Suficiente. No hace falta mezclar, ¿verdad? Se convierte la leche como en la leche adulterada. No, no suena bien tampoco. Por eso vamos a seguir adelante, permaneciendo aquí como un niño recién nacido. Pasando 1 año, 2 años, 3 años, también podemos decir que, ¿verdad? Somos niños. Sí, es mejor. Soy, ¿verdad? Grande y mayor. Soy como alto, sabios y entendidos para juzgar a otra persona, para juzgar a la iglesia, hasta pastor. Qué feo, ¿verdad? Esto, qué terrible. Es mejor pensar como un niño. Yo soy niño, yo no sé nada. Señor, hazme entender algo. Por eso aquí dice, ¿verdad? Dios revela a los niños. ¿Qué quiere decir esto? Una revelación de Dios. ¿A quién? A los niños. Dios nos hace entender mucha cosa, ¿verdad? Las palabras. Pero uno piensa como adulto, no, no va a recibir la revelación de Dios. Uno que piensa, ¿verdad? Como niño, más humilde, manso y humilde como Señor, corazón del Señor, va a recibir la gracia. ¿Sí o no? Dios da la gracia a los humildes, a los mansos. Sí. San Mateo capítulo 11, verso 25. Aquí habla, ¿verdad? Sobre también los sabios y entendidos. Escondiste estas cosas de Dios, ¿verdad? Escondió Dios esta sabiduría de Dios, este poder de Dios de los sabios y de los entendidos que se dicen según su pensamiento, según su voluntad, piensa, se piensa de sí mismo así. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Arrogantes, como los soberbiosos. Ellos no va a entender nada. Hermano, cuidado, cuidado.
Hay que tener corazón manso, humilde, siempre como Señor. Hay que llevar este corazón como niño ante los ojos de Dios. Soy último, es mejor. Entre nosotros, yo soy último. Cada uno piensa así. Aquí, como mucha paz y mucho amor y mucho respeto unos a otros. La salvación, ¿verdad? Aquí en la Biblia, de verdad, no hay otro evangelio, no hay otro Jesús. ¿Por qué dice así? Otro evangelio, otro Jesús. El evangelio es diferente, el espíritu diferente. Confiando en otro, puede ser salvo. No. ¿Por qué se convirtió en otro? Otro bueno, ¿no? Ya estaba como 100%, pero añadiendo algo de la obra, en la obra de Dios se convierte en otro, ¿verdad? Malo. ¿Es así? Pensando, ¿verdad? Como la sangre de Jesucristo aquí está pura, completa, pero añadiendo una gota de nuestra obra, nuestra justicia aquí, una gota de nuestra justicia poniendo aquí, se convierte en otro. Peligroso. Se llama otro, se llama diferente. Entonces, uno pensando su voluntad, su pensamiento, confiando en su obra, añade, ¿verdad? Las cosas de la carne y del mundo. No, no puede ser la salvación. No. Por eso es mejor, ¿verdad? Recibir esta gracia 100% de Dios. Recibir así, ¿verdad? Esta gracia como un niño, bebé, porque ese bebé no tiene nada. Aquí en el mundo, por eso, si hay mucha religión, mucha religión. Si hay muchos, ¿verdad? Religiosos, los hombres religiosos no pueden ser salvos. ¿Por qué religiosos? Añadiendo su obra, en la obra de Dios, se llama religión. Por eso, mejor, ¿verdad? Recibir esta gracia como un bebé. Así, gracias, Señor. Es todo. Basta, ¿verdad? Me basta. Y en nuestra vida cristiana también vamos a recibir siempre de Dios, esperando esta ayuda de Dios y la gracia de Dios como un bebé recién nacido. ¿Sí? Por eso aquí dice, ¿verdad? Los entendidos y sabios, para ellos ya está escondido esta palabra. No puede entender, no puede recibir la vida del Señor. Por sí mismo, según su manera, ¿quién puede recibir la vida del Señor? Que Dios no le revela, que Dios no le da. ¿Quién puede recibir? Nadie. Según su pensamiento, yo soy salvo. Ojalá. Pero ¿recibió la vida del Señor Dios o no? Es diferente. Por eso nosotros, si vamos a permanecer siempre aquí en la iglesia, probando nuestra vida como un bebé, esperando esta gracia de Dios siempre, deseando, ¿verdad? La venida del Señor siempre. Viene la palabra y la palabra. Viene la convicción y certeza más y más día con día. Entonces se crece, crece y lleva fruto. Esto es la vida nueva. Entonces, siendo salvo, por ejemplo, ya tiene, ¿verdad? Un corazón alto, orgulloso, arrogantes. Él no va a recibir la gracia de Dios. ¿Cómo va a crecer? No, no puede crecer. Por eso vamos a
llevar este corazón, ¿verdad? Humildemente siempre ante los ojos de Dios, aquí en medio de los hermanos, siempre, sí, es mejor. Las revelaste a los niños, físicamente también los niños. Aquí hoy trajeron algunos hermanos sus niños, ¿verdad? Para que escuchara, para que entendiera algo, aunque le cuesta, pero escuchando y poniendo atención podría entender algo, lo mínimo. Entonces trajeron, es bueno. Vamos a pensar sobre nuestros niños un poco. Ya este niño, nuestro hijo, ¿verdad? Por ejemplo, ya ha crecido, tiene una edad de adolescentes, ya es joven, ya tiene su cabeza grande, ¿sí o no? Ya ya tiene su voluntad grandemente, ya tiene su deseo grandemente. Meter algo de la palabra, ¿verdad? A este hijo cuesta, qué difícil. Habla su voluntad, su deseo, ¿verdad? Al contrario, a la voluntad de los padres. Ya ha crecido, ya quiere caminar solo ya. Entonces, ¿cómo podemos añadir, verdad? Meter la palabra del Señor, por lo menos, ¿verdad? Escuchará, trayendo, pero ya no quiere. Entonces, algunos, ¿verdad? Vinieron así. Trató de traer sus hijos, pero no quisieron, no quiere. Entonces, ¿cómo podemos? Es difícil, pero sí vamos a seguir adelante, invitando y predicando. Ya pasó, ¿verdad? Los días de niños, el tiempo de los niños, de niñez, entonces ya nos hace más difícil, pero sí, vamos a seguir adelante. Pensando sobre este tiempo de los niños, aquí algunos si tiene, ¿verdad? Sus hijos chiquitos, tiene sus nietos chiquitos, traiga, por favor. Hay que predicar a ellos. Y después, un poco después, ya se acaba el tiempo de predicar. No lo sabemos. Nos costaría más y más pasando tiempo. Busquemos Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. Aquí no está hablando, ¿verdad? De un niño de otra casa, no. Aquí está hablando su niño. Instruye al niño suyo, o sea, su hijo, en su camino. Entonces, ¿por dónde va? ¿A dónde va? ¿Por dónde quiere caminar? ¿Por dónde quiere andar? Así, los hijos, ¿verdad? Nuestro hijo ven, papá, ¿a dónde va? Mamá, ¿a dónde va? Los padres, ¿qué anda? ¿Cómo anda? Así los hijos lo ven y quieren como confiar, ¿verdad? Esta vida de sus padres. El padre que no anda en el camino, aquí dice, ¿verdad? En el camino del Señor, ¿cómo puede instruir este camino a sus hijos? No, no puede. Por eso el Evangelio se extiende así por los entendidos, por los que tiene el Evangelio.
El que no tiene, ¿cómo puede compartir? Es imposible. Entonces, hermanos, si tienen ustedes este evangelio verdadero, sí, vamos a instruir primero a los niños nuestros, nietos, ¿verdad? Sobrinos, familiares. Busque a los niños también, es mejor. Tráigalo al seminario, al colegio de la iglesia, a la escuela de la iglesia. Los maestros están trabajando, ¿verdad? Sí, buscando los niños. Primero buscando los niños de los miembros de la iglesia, pero los hermanos no tienen interés, no quieren traer, o sea, no tienen interés de traerlo. Pocos. No, no está bien, hermanos. Qué extraño esto también, ¿verdad? Un salvo no tiene interés de predicar y compartir esta vida nueva con los amados suyos, principalmente, ¿verdad? Nuestros hijos. Sí, vamos a orar por ellos y también pasa tiempo rápidamente. Entonces, vamos a aprovechar bien tiempo. El camino que no anda padre ni madre, ¿cómo puede enseñar a sus hijos? Primero nosotros, sí, vamos a andar bien aquí en la iglesia para predicar bien primero a los niños nuestros. Los padres no leen, ¿verdad? La Biblia. Entonces, ¿cómo puede decirle a sus hijos? Léalo, léalo. No, no va a escuchar. Así, primero nosotros vamos a seguir adelante, ¿verdad? Pensando esta importancia de la niñez, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos y familiares. Se acaba pronto. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo se acaba? No lo sabemos, pero si aprovechamos bien tiempo, ¿verdad? Los días, así. San Mateo capítulo 11, verso 25, también dice, porque escondiste esta cosa de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí podemos pensar también, este niño chiquitito, ¿cómo puede aprender? Qué difícil. Este niño bebé, ¿verdad? ¿Cómo va a entender y aprender? Como bebé recién nacido, no puede hablar, solamente llora y llora. Entonces, ocupamos la revelación de Dios. Me explico. Nosotros, como niños, si ocupamos la revelación de Dios, si no nos revela Dios, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a aprender nada. Así Dios las revela, ¿verdad? A los niños. Entonces, uno que se siente como adulto, soy mayor y grande, no va a recibir esta revelación de Dios. Hermanos, cuidado. Por eso, nosotros debemos entender la fe que Dios nos da y la fe que intentamos de creer es diferente. ¿Me explico? O sea, la fe que Dios nos da es correcto, es correcta, pero intentamos de creer, ¿verdad? Así viene la fe, es propia. Ah, yo tengo fe. Entonces, ¿de dónde viene? Ah, de aquí, ¿no? Es de propia. Debemos recibir esta fe de Dios por la palabra.
Busquemos San Juan capítulo 6, esta revelación de Dios, ¿verdad? Sin revelación de Dios, nosotros no vamos a entender nada. San Juan capítulo 6, verso 44. Dice San Juan capítulo 6, verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno, dice, ninguno puede venir a mí, al Señor Jesucristo. Llegar al Señor Jesucristo es la salvación. Encontrar, ¿verdad? La cruz es la salvación. Así podemos hablar. Entonces, ¿quién puede llegar a la cruz? Había bastante multitud viendo, ¿verdad? Murmurando, como miradores. Alrededor de la cruz había mucha gente, pero mayoría, ¿verdad? Ignorantes. Por eso aquí dice, si el Padre que me envió no le traere. Había algunos, ¿verdad? Alrededor de esta cruz, algunos que fueron traídos por, aquí dice, por Dios. O sea, Dios envió, les envió para que vayan. Sí, es diferente. Punto de la vista de nosotros, no podemos distinguir quién fue enviado, quién no. Nos cuesta. Aquí no, nosotros no podemos decir esto. Pero de sí mismo, por sí mismo, piénselo. También, cuando predicamos, también vamos a pensar esto. Ah, esto es la obra de Dios. Sí, vamos a trabajar nosotros como nuestro trabajo, es cierto, pero esperando esta obra de Dios. Ninguno puede venir a mí, ninguno, si no fuere enviado por Dios. Entonces, si tiene usted esa fe, así Dios le envió para que escuchara. O sea, Dios nos hizo, ¿verdad? Escuchar. Así Dios nos hizo entender. ¿Me explico? ¿Es así? No es como nuestra obra buena. Ah, yo escuché y entendí. Ah, qué dicha. Pero también podría ser su obra. Por eso a veces suena la fe, ¿verdad? Como obra, pero no es bíblico. Ah, yo tengo fe. Entonces, según su obra de la fe, puede hacerlo. No, no es así. No por la obra. 65, capítulo 6, versos 65 y 66. Aquí también dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí. Está repitiendo, ¿verdad, Jesucristo? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, yo llegué según mi voluntad, según mi esfuerzo, pero entendiendo esas palabras, si podemos decir que así Dios me guió, me hizo, ¿verdad? Escuchar y entender. Gracias a Dios. Solamente. Sí. Entonces, un bebé, ¿verdad? Como un bebé. Yo no soy nada. Así, gracias a Dios, Señor. Yo voy a seguir así ante los ojos de Dios. Y verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Escuchándolo, ¿verdad? Aquí dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no
andaban con él, ya no más, perdieron. Sí, no solamente, ¿verdad? 12 discípulos, había muchos, como multitud. Aquí, como dice, ¿verdad? Como muchos de sus discípulos, pero volvieron atrás. ¿Por qué? No fueron enviados por Dios. O sea, no, y no tenía, ¿verdad? Esta revelación de Dios. Entonces, no pudieron entender. Si podía decir algo según lo que ha escuchado directamente de Dios, o sea, del Señor Jesucristo, así muchos han visto, han escuchado, tocando, ¿verdad? Tocando y palmando, comiendo con Él, caminando con Él, como 3 años y medio. Judas Iscariote, ¿cómo le fue? Él era un hombre de 12, uno de 12, pero él no entendió. ¿Por qué? Porque él tenía, ¿verdad? Una avaricia de dinero. Nunca lo dejaba. Así Jesucristo le esperaba con mucha paciencia, con mucho amor. Entre otros discípulos no lo entendieron. ¿Quién va a vender al Señor Jesucristo? Judas Iscariote. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo puede pasar así? Entonces, así es. Ah, sí, sin revelación de Dios, nadie puede venir al Señor Jesucristo. Nadie puede entender. Entonces, ¿entendieron? Es la gracia de Dios. Entonces, ¿quién puede jactarse, verdad? ¿Quién puede estar orgulloso? No, yo no soy nada. Dios me hizo entender. Dios me salvó, ¿verdad? Es así. Entonces, el que no ha recibido la salvación de Dios, hablando aquí, ¿verdad? Soy salvo, va a salir algún día, va a apartarse algún día, como ellos. Dice, ¿verdad? Muchos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Espero que permanezcan todos aquí, esperando esta ayuda de Dios como un niño, hasta que venga Señor Jesucristo, por favor. Dejando este corazón, ¿verdad? Orgulloso. Así Dios nos hizo escuchar y entender, y también Dios nos permitió el Espíritu Santo. Busquemos 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, versos 21 y 22. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos confirma con vosotros en Cristo. O sea, después de la salvación, si Dios quiere confirmarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere. El que nos ungió, la unción, ¿verdad? De Dios es el Espíritu Santo. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo como arras, dice, ¿verdad? Las arras, como una garantía, como una seguridad.
100%. Así Dios nos ha dado este Espíritu Santo como sello. Aquí dice, ¿verdad? Nos ha sellado como sello de Dios. Sí, esto es trabajo de Dios. Dios, así nos ha dado el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dios nos ha dado también el Espíritu Santo como sello, como las arras. Es Dios, es Dios. Nos confirma también cada día en medio de nuestra vida nueva. Dios, es Dios el que nos confirma. Aquí en la iglesia es Dios. Todo es Dios. ¿Quién soy yo? Soy nada. Solamente vamos a permanecer en el Señor, ¿verdad? Como un bebé recién nacido en la iglesia. Con corazón humilde, manso y humilde. Todo es la gracia de Dios. Los arrogantes, ¿verdad? Los soberbios no pueden ser salvos. No, jamás. Entre los salvos, los arrogantes, los orgullosos, no puede seguir adelante. Ya se queda así, parado, sin llevar nada, porque no puede recibir la gracia de Dios. Es peligroso, ¿verdad? Entonces, sube y baja, ¿verdad? Nuestro corazón así, nuestra mente, sube y baja. Si sube, hay que como bajar, hay que bajarse. Se sale, ¿verdad? Algo orgulloso, ¿verdad? Orgullo, arrogancia. Si sale de su corazón, hay que calmarse, hay que calmarlo. No salga, ¿verdad? Y humillarse es mejor. Por eso Dios da gracia a los humildes como niño, como bebé. Explico. Busquemos Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumis- sumisos unos a otros. Le vestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Jóvenes, aquí especialmente habla a los jóvenes, pero espiritualmente nosotros somos jóvenes, ¿sí o no? Sí, todos son jóvenes. Aquí dice, está sujetos a los ancianos. Aquí está hablando de la iglesia. Sentaos, los jóvenes, todo, ¿verdad? Todo a los ancianos. ¿Quiénes ancianos? ¿Quiénes? Sí, los líderes de la iglesia. Aquí hay adulto mayor, está, ¿verdad? Algunos adulto mayor. Son ancianos, pero la Biblia habla diferente. Los líderes de la iglesia son ancianos de la iglesia. Pastores, los pastores son ancianos de la iglesia. Están sujetos a los ancianos.
Y también dice, todos sumisos unos a otros. Aquí entre nosotros no hay uno que está alto ni bajo. Somos iguales. Pero nosotros también debemos tener ese orden que Dios ha puesto, nos ha puesto. Sujetarse, ¿verdad? Sujetarse a los ancianos es importante para guardar el orden de la iglesia. Por eso habla, ¿verdad? Sobre los humildes. Aquí también habla sobre los soberbios. Aquí en medio de nosotros, ¿quién es soberbios? ¿Verdad? El que no quiere estar sujetos a los ancianos está como orgulloso. Se choca muchas veces en su corazón lo que habla, ¿verdad, pastor? Lo que dice, lo que pide pastor y lo que dice algunos líderes o algún hermano me pide algo como una ayuda, ¿verdad? Para la iglesia, para la obra de Dios. Entonces piensa uno, ¿verdad? ¿Por qué me manda? No, no tiene que pensar así. Vamos a tener este corazón humilde aquí en la iglesia. Aquí está hablando sobre la iglesia. Está sujetos a los ancianos. Recordamos esto y dice, Dios da gracia a los humildes. Así viene la gracia de Dios. Sí. Ya volvemos a Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. La salvación, sí, la salvación, ¿verdad? Es descansar en el Señor. Es la salvación. Así Dios nos quitó toda carga del pecado, ¿verdad? Y de la condenación, todo nuestro pecado pasado, presente y futuro, hasta la muerte, eternamente. Se llama eterna redención. Así Dios nos hizo perfecto. Aquí en el mundo, en este mundo, ¿verdad? No hay un hombre perfecto, solo Dios. Entonces Dios nos compartió su perfección, su justicia, su santidad. Así nosotros, ¿verdad? Podemos decir que nosotros somos santo, justo y perfecto en el Señor Jesucristo. Así nosotros estamos descansando, ¿sí o no? Un descanso eterno. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en el Señor Jesucristo. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Dios nos hizo descansar. Por eso la salvación es descansar en el Señor. Y también la salvación es descansar en la iglesia. En la iglesia. Como estamos aquí nosotros, descansando. Sí, es cierto. Sí, trabajando, ¿verdad? Todos los días, entre semana. Yo quiero descansar solamente domingo. Un día libre solamente domingo. Yo quiero dormir más. Pero esto es un descanso de la carne. Sí, ocupamos. Pero también ocupamos un descanso de espíritu. ¿Sí o no? Sí, esto es buscar al reino de Dios y su justicia primeramente. Y después Dios nos añadirá todas estas cosas. Descanso de la carne, como consolación de la carne. Primero vamos a recibir esta consolación
espiritual de Dios, aquí en la iglesia. Por eso la salvación es descanso. Entonces Dios nos llamó, ¿verdad? Venid todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dios nos llamó, ya llegamos hasta aquí. Entonces, aprendiendo, ¿verdad? Este capítulo, libro San Juan, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces a Dios me llamó, me hizo, ¿verdad? Llegar hasta aquí y me hizo entender, sí, me hizo permanecer aquí, gracias a Dios. Aquí estamos descansando como un niño en, en el pecho de madre, sí. Para este bebé, ¿verdad? No ocupa nada, solamente madre y madre, nada más. Es su mundo, no hay otro. Así nosotros vamos a permanecer aquí descansando y descansando como un niño, como un bebé. En el Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento si hay una ley, se llama el día de reposo. Hoy en día una secta también quiere guardar el día de reposo. Este día de reposo sería de la carne, ¿sí o no? No de espíritu. Se llama el día del reposo de Jehová, o sea, no de nosotros. Pero ya ahora Dios quiere darnos este día de reposo, o sea, este reposo eterno. Nosotros estamos descansando cada día, reposando cada día, ¿sí o no? Estamos libres del mundo, del pecado, somos libres. Estamos en el día de reposo cada día, ¿sí o no? Descansando y descansando en espíritu. Se llama descanso eterno, reposo eterno. Vamos a guardar bien, hermanos, esto también. Por eso, uno quebranta el día de reposo en los días del Antiguo Testamento, ¿verdad? Apedreaba, ¿sí o no? Apedreaba y mataba, tirando la piedra, ¿verdad? Ya usted como quebrantó el día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Qué duro. Uno, trabajando un poco en la montaña, recogiendo una madera, ¿verdad? Para cocinar en su casa, pero murió trabajando en el día de reposo. Qué duro. Entonces, ¿cómo podemos entender esto también? Ya Dios nos permitió este descanso y reposo eternamente. ¿Cómo podemos quebrantar el día de reposo como nuestro descanso? Si viene, ¿verdad? Un pecado en nuestra vida, se va reposo. No puede descansar bien. El que no está en la iglesia no puede descansar. Viviendo en el mundo, apartándose de la iglesia, ¿cómo puede descansar? No. Uno, apartándose, ¿verdad? De la iglesia, vive en el mundo según su voluntad de la carne, pero tranquilo, mucha paz. No es normal, no es normal. Y también uno viene, ¿verdad? A la comunión, a la iglesia para escuchar, pero no tiene paz y gozo. Es también extraño. No se siente cómodo aquí, muy incómodo, quiere salir rápido. No es bueno tampoco, ¿verdad? No es bueno. Hay que descansar así, aquí en la iglesia, como en su hogar espiritual, como, ¿verdad? Pecho de madre. Hay que descansar así como un bebé y recién nacido.
Por eso el día de reposo es sombra de la salvación. Uno, si puede ser salvo por medio del Señor Jesucristo, ya está descansando cada día. No ocupa el día de reposo para él. No estamos aquí, ¿verdad? Guardando el día de reposo, no. Estamos libres de todo estas cosas. Solamente vamos a cuidar bien, ¿verdad? Este descanso y reposo, evitando el pecado, dejando nuestro pensamiento, nuestro orgullo, ¿verdad? Altivez, dejándolo. Vamos a guardar bien este reposo. Paz y gozo, dice, ¿verdad? Paz y gozo. Viene altivez, un corazón de altivez, viene orgullo, un corazón orgullo, ya se va, paz y gozo. Así vamos a guardar bien, ¿verdad? Lleva mi yugo sobre vosotros. Estamos descansando, ¿verdad? Pero Dios, Jesucristo nos pidió este yugo del Señor. Lleva mi yugo. Nos libró de todo pecado y de la condenación, pero Jesucristo nos cargó su yugo. Se llama yugo del Señor. Y dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a pensar, ¿verdad? El yugo del Señor. No está hablando, ¿verdad? Nuestro yugo. Aquí está hablando yugo del Señor, que nos encomendó, que nos encargó. A mi esposa mi yugo. No, no para de decir esto. Yo tengo mucho yugo de mis hijos, nietos, mi yugo. No, no está hablando esto tampoco. Primero vamos a entender el yugo del Señor que nos encomendó. Primero, la iglesia. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanece en mí. Permanece en el Señor es yugo del Señor. Hoy llevamos bien, llegamos hasta aquí, llevando ese yugo del Señor. Gracias a Dios. Bienvenidos. Vamos a seguir siempre llevando ese yugo, que es permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Número uno. Aquí podemos ver también yugo del Señor. Aquí dice, ¿verdad? Aprende de mí. Seguir aprendiendo del Señor Jesucristo es yugo del Señor. Vamos a aprender del Señor. ¿En dónde? Aquí en la iglesia, con los hermanos. Es yugo del Señor. Lea la Biblia, por favor, para llevar ese yugo del Señor y predicar también, ¿verdad? Predicar, evangelizar es el yugo del Señor. Vamos a cumplir esto. A ese yugo no me gusta, no me gusta, ¿verdad? A veces, como sale un corazón, a él no quiero predicar, pero Dios le encargó, predíquelo a él, invítelo, ¿verdad? Así, el Espíritu Santo nos obliga, ¿sí o no? Nos habla. Vamos a obedecer, vamos a llevar ese yugo del Señor. Vamos a aprender del Señor Jesucristo, que es, ¿verdad? Manso, humilde. Por eso, hablando desde ese niño, llega así como al corazón del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es manso y humilde. Entonces, hermano, vamos a seguir aprendiendo del Señor Jesucristo, dejando nuestro corazón terco y duro, arrogantes, tratando de obedecer, ¿verdad? Aquí a los ancianos, retándonos siempre. Esto es obedecer al Señor Jesucristo. Para obedecer al Señor, sí, nosotros debemos negar nuestra voluntad, nuestro propio corazón. Así vamos a recibir mucha gracia de Dios. Si hay un dicho coreano, el arroz baja la cabeza cuando está maduro. ¿Ha escuchado? El arroz, ¿cómo dice? El arroz, ¿verdad? El arroz
baja la cabeza cuando está maduro. ¿Qué quiere decir esto? En el principio, arroz crece así, rectamente para arriba, ¿verdad? Y se madura, inclina su cabeza. ¿Por qué? Este trigo, ¿verdad? Pesa, por eso es como se inclina la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Un salvo creciendo y creciendo, se madura, se crezca, tiene más humildad. ¿Me explico? Inclinado su cabeza, así. Esto es madurez de los salvos. Tener un corazón, ¿verdad? Humilde, más humilde. Entonces, creciendo, se enalteciese, ¿no? Se humilde más. ¿Me explico? Hablando, ¿verdad? Sobre el amor de Dios, esto es como principal, ¿verdad? Número uno, el amor. Entre 9 frutos del Espíritu Santo, número uno es el amor. Entonces, creciendo así, ¿hasta dónde llega? El amor. Entonces, ha crecido bien, llevó bien su vida cristiana, entonces tiene que tener más amor. ¿Sí o no? ¿Es así? Tiene que ser más manso, tiene que ser más humilde y más amoroso para con todos. ¿Me explico? Esto es el crecimiento espiritual. Vamos a llevar nuestra vida cristiana así, humildemente. Hebreo 9, capítulo 12, verso 14 dice, ¿verdad? Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí no está hablando la santidad de nosotros. Por ejemplo, si Dios nos hace participar en la santidad de Dios, en la paz de Dios, vamos a obedecer. Vamos a llevar esta paz y santidad del Señor Jesucristo. Se llama el fruto del Espíritu Santo, no de nosotros. Dice, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Hay que estar obedeciendo, sujetos a la palabra del Señor. Vamos a seguir adelante. Hoy hasta aquí, oremos juntos.